Sí, pues el deporte es sano, les animamos a practicarlo, pero si llevan tiempo sin hacerlo, se van a someter a un gran esfuerzo, conviene tomar algunas precauciones. Vamos a ver cuáles. Está con nosotros José Carlos del Castillo, es director médico del Hospital San Juan de Dios y responsable de la Unidad de Atención Integral al Deporte. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Bueno, el mensaje un poco es ese, ¿no? Bien, hacer deporte, estupendo, pero tener un poquito de ojo, a lo mejor hacerse una pequeña revisión. ¿Cuál es el principal problema? ¿Qué es el órgano que más sufre a la hora de empezar a hacer deporte? El órgano que más sufre normalmente es el que intenta ayudarnos más. Todo el sistema cardiovascular y el músculo esquelético también son nuestros mejores aliados. Intentan ponerse de nuestra parte e intentan mejorar su forma a la hora de hacer deporte, se adaptan a esa práctica deportiva o de ejercicio, pero si esa adaptación la forzamos, podemos correr riesgos de lesiones musculares, que esto es muy frecuente. Yo nunca he salido a correr y al día siguiente no me puedo mover, ¿no? Pero, y no por las agujetas, precisamente. Por las agujetas entre ellas o porque uno se ha lesionado, pero ya eso es un signo de que hemos pasado el límite tolerable para la condición en la que estábamos. Las condiciones que realmente ponen en peligro pues nuestra salud de forma más seria y en casos muy dramáticos nuestra vida son las que tienen que ver con el sistema cardiovascular, y estas también pues necesitan que nos adaptemos a ello. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentabas. El ejercicio físico, el aumentar nuestra actividad es sano, es necesario y es muy bueno, prolonga la vida, mejora la calidad, pero debemos adaptarlo a las circunstancias en las que estamos. También provoca cierta alarma noticias como la que conocíamos la semana pasada, un corredor que moría en plena carrera en la isla de Tenerife, una carrera de ultrafondistas. En la península justamente otro lo hacía también. Veíamos el caso de algún adolescente que le había ocurrido. Se concentraron en el tiempo y ese tipo de noticias puede alarmar a mucha gente a la hora de hacer deporte, ¿no? Sí, realmente la muerte súbita del deporte, asociada al deporte, es un hecho muy dramático porque ocurre en personas muy jóvenes, de forma inesperada. Alguien que ha salido a divertirse y de repente te encuentras con un drama brutal que es la muerte de alguien de forma inesperada. Hay que decir que esto forma parte de lo que se consideraría la normalidad estadística, no de la normalidad vital, porque no puede ser normal que muera una persona de 42 años, pero sí está descrito que eso es así. Están descritas en general las causas más frecuentes, no en nuestro entorno, porque en el entorno español no está regulada la necesidad de hacerse estudios o revisiones a la hora de practicar deporte. Sí está regulado el que se recoja un certificado, pero normalmente es un trámite administrativo que no soluciona la necesidad de información. Entonces, este tipo de dramas que pueden ocurrir se pueden ayudar a prevenir en un porcentaje. Al 100% nunca se puede garantizar nada, y en salud un 100% de garantías no existe, pero sí que tenemos herramientas para detectar en torno al 95-98% de las condiciones que se pueden asociar a una muerte súbita del deporte. Está claro, señor del Castillo, que todo esto es un fenómeno que ha ido creciendo, no sé si por el tema de la crisis o por qué, porque es un deporte barato. Al final, como salir a correr, hablamos de este tipo de deporte, es lo más sencillo del mundo. Además genera endorfina, genera afición, te permite ir con los amigos. Además, mucha gente de en torno a 30, 40 y tantos años se animan a correr. El problema es que a lo mejor no saben exactamente en qué momento de su vida están. A lo mejor acaban de dejar de fumar, a lo mejor llevan un tiempo que no habían hecho deporte. Para esas personas es necesario hacerse una revisión antes de decir voy a dedicarme a correr 1 hora todas las tardes. Sí, esa revisión, lo que pasa es que hay que racionalizarla. Tampoco podemos medicalizar la vida. Yo no creo que sea sensato decir que todo el mundo tiene que ir a hacerse una resonancia o una cardiorresonancia para empezar a hacer deporte. Yo le pondría un tono de sentido común. Es decir, si uno va a hacer una actividad que consiste en salir a caminar o a pasear por la tarde, que es muy saludable y que también se ha demostrado que tiene enormes beneficios para la salud, suele ser suficiente con que uno haga pues las precauciones que tenga que tener. Si uno ha tenido un infarto, pues ya su médico le habrá dicho qué tiene que hacer, y si uno tiene un problema de hipertensión o de diabetes o de hipercolesterolemia con un riesgo cardiovascular determinado, pues ya le han dicho. Si uno pretende pasar un poco esa línea, empezar a hacer ejercicio de una forma más regular, con más intensidad, más de 1 o 2 horas, que ya pase de caminar y se convierta en correr, pues depende de quién seamos y cómo lo vayamos a hacer. A mí me alegra muchísimo, me parece un canto al optimismo cuando vemos la cantidad de personas que están saliendo a correr, a caminar, a ir en bicicleta, y vemos que es un fenómeno creciente y es algo muy bueno para una sociedad. Está empezando aquí, pero lleva muchos más años en países nórdicos. O sea, es un fenómeno casi que diría que es de los pocos que ahora mismo nos invitan a pensar que estamos en una sociedad desarrollada, porque luego cuando vemos las demás cosas, pues como que lo queremos dudar, ¿no? El problema es que dentro de todo ese fenómeno... Pero sí, no, y enseguida termino. Sí es verdad que
si llevamos mucho tiempo sin hacer deporte, habitualmente nos calificamos de somos deportistas, pero nos olvidamos que llevamos un pequeño lapsus de 20 años sin hacer deporte de forma regular. Y eso cuenta. Se nos daba bien. Claro, porque si yo soy deportista, a mí me lo dicen algunas personas cuando los vemos en la unidad, dice, yo soy deportista, digo, y cuando una persona a lo mejor que ya ves muy obesa y de 40 y pico años, dice, no, yo balonmano, pero ¿y cuánto tiempo hace que no practicas deporte? Hombre, en la universidad hace 20 años. Puede volver a hacerlo seguramente, pero necesita una evaluación, un acondicionamiento y un progreso hasta llegar a lo que hacía. Le decía que dentro de todo este fenómeno está el fenómeno de las carreras populares, que esos 4 amigos que llevan pues 6 meses corriendo, que tienen 40 y tantos, se van a apuntar a las múltiples carreras, otra iniciativa magnífica que vamos contando, pero yo no sé hasta qué punto este tipo de convocatorias deberían contar con un cierto control de los participantes o no hace falta, porque hablábamos con fisioterapeutas hace un tiempito, nos avisaban de que hay que tener mucho cuidado con los músculos cuando uno se somete no a correr 1 hora diaria, sino a correr pues 6 horas, ¿no? Sí debería estar regulado. El único país en el entorno europeo y casi de los más avanzados a nivel mundial en esto es Italia, y ellos comprobaron cuando empezaron a un grupo grande de población deportistas, porque tenían una alta tasa de muerte súbita con el deporte, institucionalizaron, obligaron a hacer una revisión que no era una revisión muy compleja, y comprobaron 20 años después que se reducía a menos de la mitad a nivel de poblaciones, grandes grupos de poblaciones y grandes cifras, la muerte asociada al deporte. Sí se ha demostrado que una revisión reduce este riesgo. Mire, doctor, vamos a hacer, si le parece, a ver cómo se hace una prueba de esfuerzo para alguien que quiera empezar a hacer deporte, sea un deportista que lleva 20 años sin hacerlo y quiera volver a recuperar el tono, por ejemplo. Hay análisis y pruebas de esfuerzo que nos permiten conocer las limitaciones de cada cuerpo, por lo menos cuál es el camino a seguir. Eva Trujillo está en uno de estos lugares donde te pueden hacer una de estas pruebas. ¿Cómo son? Eva, cuéntanos, buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Canarias. Efectivamente, me encuentro en el Hospital San Juan de Dios. Ellos llevan años haciendo pruebas de esfuerzo y, como ven a mi espalda, ya está el deportista caminando en esta cinta para empezar a verles esas constantes del corazón, a ver si todo está en orden. Unas pruebas que son recomendables para todas aquellas personas que estén realizando deporte y tengan más de 30 años. Pero también hay que decir que previo a esta prueba le han hecho un ecocardiograma, que ahí es donde descartan cualquier anomalía que puedan tener para que pueda acceder a esta prueba, porque también en pruebas como esta se podría llegar a una muerte súbita. Como ves, le están tomando la atención, por un lado la enfermera y por el otro lado, gracias pues a esta prueba, le están viendo todas las constantes del corazón. Vamos a hablar con la cardióloga del Hospital de San Juan de Dios, con Claudia. Claudia, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Claudia, cuéntanos un poquito en sí, en qué consiste esta prueba, qué detectamos. Bueno, en esta prueba lo que estamos buscando es ver si el deportista tiene cardiopatía isquémica. Como bien dijiste, previamente hacemos un ecocardiograma para descartar toda clase de cardiopatía estructural, y una vez descartada esas cardiopatías, buscamos a ver si tiene alguna lesión coronaria, ¿no? Entonces es una prueba indirecta. En realidad aquí no vemos las coronarias, sino que buscamos signos indirectos de que haya isquemia. ¿Me lo podrías explicar en este gráfico que tienes aquí, más o menos, con un lenguaje sencillo para que lo podamos entender todos? Vale. Esto es un electrocardiograma de 12 derivaciones haciendo esfuerzo. Entonces vemos en el electro a ver si se produce un descenso esto se llama ST, es medio complejo explicarlo, ¿no? Entonces buscamos un descenso que nos indicaría que podría tener el paciente cardiopatía isquémica. En diferentes caras, es explicar un poco electro y es complejo, ya te digo. Entonces, por un lado... ¿Qué implicaría esa cardiopatía? Eso implicaría que pueda tener una lesión coronaria. Entonces, si vemos un descenso, tiene que tener una medida, evidentemente, y persistir. Entonces, si vemos eso, cuando termina la prueba, normalmente solicitamos un cateterismo cardíaco. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Solo una última pregunta. ¿Cada cuánto se recomienda que los deportistas se hagan revisiones? Dependiendo de la edad. Una cosa importante es que la edad de los deportistas. Evidentemente, la cardiopatía isquémica, sobre todo, es en aquellos que tienen mayor de 30 años. Entonces, los mayores de 30 años es los que más se recomiendan este tipo de pruebas. Y se le recomendaría, si no tienen nada, si las pruebas son normales, por lo menos cada 5 años.
Pues muchísimas gracias. Pues ya lo has visto, Roberto, el deportista está caminando y cada 3 minutos la intensidad de la cinta aumenta, también la velocidad, hasta llegarlo a un punto extremo y ver pues si esta prueba de esfuerzo la supera su corazón o no. Se trata de detectar efectivamente si hay algún problema para ganar en tranquilidad en principio y poder hacer deporte con toda la intensidad que se quiera o que se pueda. Gracias, Eva. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues aquí vemos precisamente una de esas pruebas de esfuerzo, doctor, que decimos que puede dar tranquilidad a aquellas personas que quieran iniciarse o que lleven un tiempo a lo mejor corriendo y quieran saber pues cómo está evolucionando su organismo, ¿no? Sí, como comentaba la doctora Rías, en la cardióloga, el tipo de revisión depende de la persona, de la edad y del tipo de deporte que vaya a hacer. Por encima de 30 a 35 años, que es el límite que se suele poner de corte, la causa más frecuente de tener un problema serio haciendo ejercicio es la cardiopatía isquémica. Es el envejecimiento de nuestras arterias, un envejecimiento prematuro en muchos casos, que lleva a obstruirlas y a producir pues un infarto o una angina que es un grado menor, ¿no? Esto se detecta muy bien con una prueba de esfuerzo, pero antes, como bien dijo ella, viene precedido de una serie de cosas. Es muy importante conocer los antecedentes de la persona, los antecedentes familiares, si hay historia o no de muerte súbita, por ejemplo, en la familia, o de una cardiopatía isquémica precoz, conocer cómo es la exploración de esa persona, hacer un electrocardiograma y luego un eco y una prueba de esfuerzo. Ese es, digamos, el orden lógico de hacer las cosas. Y puede ser que en niños o en personas muy jóvenes no sea necesario llegar a hacer, como comentaba Claudia, una prueba de esfuerzo y puedas quedarte antes. Parece que el punto, la línea roja a la que no debería nunca renunciarse es a una historia clínica bien estructurada, una exploración física y un electrocardiograma. Menos que eso es no hacer prácticamente nada. Si aumenta la cantidad de ejercicio que hacemos, la exigencia que le pedimos a nuestro cuerpo o nuestra edad, un ecocardiograma, y en mayores de 35 años claramente una prueba de esfuerzo. Y sobre todo tener una cierta lógica, ¿no? Si uno empieza a hacer deporte, no empezar a correr, porque hay mucha gente que tiene muchas ganas y ya que ha perdido tanto tiempo, pues de los 20 no he hecho deporte. Nuestra ilusión, pues tomárselo, ¿no? con calma. Es verdad que hay mucha gente que se anima de repente, que se siente bien, porque es verdad que genera, es eso, ¿verdad, doctor? Genera un buen humor, unas ganas de seguir, y a lo mejor esa gente se entusiasma y eso es lo que puede provocar el problema, ¿no? Es que el deporte tiene muchos beneficios, no solo tiene los beneficios a nivel cardiovascular, que los tiene. Antes hablamos fuera de micrófono de que incluso se puede reducir el consumo de determinados fármacos, que se baja de peso, que reduce la depresión, que mejora la calidad del hueso, sobre todo en mujeres cuando llevan más años. Tiene múltiples beneficios el hacer ejercicio. Por eso, más allá del drama de algunas circunstancias que conviene hacer prevención, yo, si me permiten, creo que no debemos desperdiciar ninguna ocasión en los medios de comunicación para hacer una clara recomendación de aumentar la actividad física de nuestra población, de hacer más ejercicio, de hacerlo al aire libre siempre que sea posible y de unirlo a una buena alimentación. Si tuviésemos que decirle a alguien que empieza a correr ahora qué precauciones o qué ritmo seguir, ¿qué le recomendaría, doctor? Para empezar a correr, ¿cuántos minutos más o menos? ¿Qué cree que podría ir haciéndolo poco a poco y qué progresión? Obviamente depende del objetivo que tenga. Si el objetivo es mejorar la salud, se sabe que ejercicios que estén entre 30 y 45 minutos o una hora, que sean a una intensidad que le permita ir cómodo. Si queremos hacerlo en un ritmo, dentro de lo que llamamos una franja aeróbica, una herramienta es que yo pueda moderadamente hablar con la persona que tengo al lado, que no vaya resollando. No vaya asfixiado, ¿no? Eso es. Eso sería un buen ejercicio para empezar, y las progresiones en el deporte se miden en semanas, no se miden en días. Para subir el escalón deberíamos de estar, pues, entre 16 semanas podría ser, pero si no, pensémonos, 1 o 2 meses voy a este nivel y según me vaya viendo, voy subiendo poco a poco de nivel. Si se quiere conseguir un objetivo ya de competir en una prueba, es bueno asesorarse. Hay muchísimas herramientas hoy en día para hacerlo, y yo también querría hacer una recomendación, es que se mire bien de dónde se buscan las fuentes de información, que se contraste la información, porque en el mundo del deporte hay también mucha información no suficientemente rigurosa. Y cuidado también con Internet, hay que tener cuidado, sí. Gracias, doctor del Castillo, gracias también al Hospital San Juan de Dios por habernos prestado esta oportunidad de ver cómo se realizan esas pruebas de esfuerzo. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días.